Go. Listo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Esteban, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntame cómo vamos, cómo va el semestre, cómo va la vida, cómo va todo. Bueno, pues el semestre va bien, ya estoy como a 2 semanas de terminar casi. Está un poquito pesado, la verdad, porque estas 2 últimas semanas son de entrega de proyectos finales. Pero pues yo creo que en general, pues como que voy bien, me siento pues estresada y a la vez tranquila. No sé si alguna vez como has experimentado esa dualidad tan rara que uno Así tiene. estoy en este mismo momento, así Sí. que tranquila, todos estamos iguales. Entonces, bueno, te voy a dar la bienvenida como a nuestra sesión de cierre de coaching, todo lo que hemos venido ya repasando hace varias semanas. Estoy muy emocionado por escuchar cómo te ha ido con ese progreso. Entonces, pues vamos a recordar que estamos trabajando sobre tu objetivo, que era desarrollar confianza en las presentaciones en público, comunicando tus ideas con claridad y manejando la ansiedad de manera proactiva, ¿cierto? Entonces, sobre eso vamos a repasar. Entonces, aquí en mis notas tengo las tareas que habíamos dejado planteadas. Entonces vamos a repasar cómo te ha ido con esos avances, qué aprendiste, y vamos a ver cómo te resultó de todas estas tareas. Entonces cuéntame cómo te fue con las tareas que dejamos en la última sesión. Bueno, pues mira, yo siento que en general me fue bien. Una de las actividades como que habíamos dejado era que yo como que me expusiera más a situaciones en las que me tocara pues como hablar con el público. De hecho lo hice el jueves pasado, fue lo de ingeniería y física límite. Y yo estudié allá pues en la ponencia, como desde bueno, no es una ponencia, es como una exposición ahí de proyectos, que es como fue desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Pues fueron solamente 3 horas, estuvo muy tranquilo. Y pues, o sea, la verdad, sí me asusté un poquito al inicio, porque igual habían evaluadores que querían corchar, malditos. Pero pues, no sé, yo creo que al final como que se logró sortear muy bien la situación. Y o sea, sí me puse nerviosa y esto como tal, pero recuerdo que también una de las actividades que habíamos dejado era como mirar charlas TED o mirar como exposiciones de gente que fuera como profesional en el tema, y como tener mejor respiración, como no estar hablando más rápido como para terminar más rápido, sino con calma para que se entienda bien todo. Después yo creo que me ayudó mucho, la verdad, el tema de la respiración, el tema de exponerme más a las situaciones, pues en general bien. Listo, entonces ¿cómo te fue, por ejemplo, con esas técnicas de respiración? ¿Las encontraste útiles? ¿Fueron fáciles de aplicar? Yo creo que son más difíciles de recordar, pero en el momento, porque uno en el momento está como, Dios mío, ya quiero salir de aquí, entonces como que uno se pone a pensar de, tengo que relajarme un momentico y respirar. Pero pues yo creo que al final sí lo logré recordar, menos mal. De hecho como que respiraba, yo bueno, voy a hablar más lento para poder como tener un mejor hilo con las ideas y poder como comunicar bien lo que quiero decirle a las personas y que se entienda qué fue lo que hicimos, porque pues, finalmente ese era el objetivo. ¿Y repasaste como las presentaciones antes de salir? ¿Cómo te fue como hablando, pues preparándola contigo? ¿Si se la comentaste a alguien más? ¿Cómo te fue con eso? Lo que pasa es que yo con esa exposición, yo había hecho el trabajo juiciosamente para la exposición que me tocó hacer delante de mi grupo. Pero por cuestiones de tiempo no pude hacer como una buena como preparación de la exposición a nivel ya de pues como de estar en el hall con la gente que viene o que va pasando. Pues hay muchos distractores cuando uno no está en el salón, sino que ya está como afuera. Entonces digamos que no pude hacer por cuestiones de tiempo, como te digo, esa parte como juiciosamente. Yo me confié en que ya había hecho como el trabajo para la exposición en el salón, y pues la verdad sí me enredé un poquito, porque obviamente hay muchos distractores. Vos estás hablando y empieza a pasar gente, o estás hablando y llega otra persona a mitad de la presentación, entonces uno queda como, bueno, ¿será que como que vuelvo a repetir cierta parte o espero y vuelvo a empezar? Pero pues yo creo que a pesar de que no la pude repasar tan bien, lo que ya había repasado me ayudó un poquito, porque igual me enredé, pero pues me ayudó un poquito. Y pues sí veo muy valioso el hecho de hacer como esa preparación sobre todo en cuestión de escenario. O sea, no es lo mismo preparar una exposición para un salón, o preparar una exposición para un auditorio, o preparar una exposición para eventos como los de la ingeniería física límite.
sí me hubiera gustado haberlo hecho más juiciosamente, entonces fue como, lo hice a medias. No, pero igual súper bien, porque igual yo te había dicho que la manera en que tú te comunicas, te expresas, es una forma muy acertada de hacerlo, entonces hay que aprovechar como esas habilidades que tienes para hacer esas presentaciones en público, entonces no tengo duda de que te fue muy bien en cada una de esas presentaciones. También habíamos dejado como tarea una de llevar como el registro de las presentaciones, qué te gustaría mejorar o qué sacaste de la presentación, cómo te fue. Entonces cuéntame cómo te fue con esa herramienta. Esa actividad, sí. Esa actividad se la hice un poquito a medias, pero no fue porque quisiera dejarla inconclusa, sino porque por cuestiones de tiempo, porque como son las últimas semanas, uno a veces no puede como dedicarle mucho tiempo a hacer una actividad, o a veces uno llega como muy cansado, entonces uno como llegar bien cansado y solamente querer dormir y estar pendiente como, ay, no tengo que mirar qué fue lo que hice mal, es como un poquito complicado en estas últimas fechas. Pero pues aunque no lo copié, sí como que pensé yo, bueno, me faltó decir tal cosa, o esta cosa la hubiera como comunicado mejor, pues. Entonces digamos que fue como, o sea, la hice más o menos, pero sí se hizo. Listo, perfecto. Entonces, acá de nuestra primera sesión teníamos que te calificabas como para presentar, para hacer presentaciones y todo eso, para exponer, en un 4. Cuéntame entonces cómo está Daniela hoy en su calificación de presentaciones en público, del control de la ansiedad y todo eso. Yo creo que pues sí he avanzado, me han servido las técnicas, yo diría que estoy por ahí en un 8 más o menos. ¿Y qué cambios has notado como en este nivel de ansiedad, en tu confianza para presentar en público, en el punto desde que comenzamos? O sea, ¿cómo es la presentación de Daniela hace como 3 semanas a hoy? En las presentaciones que tuviste últimamente, ¿cómo te fue con eso? Yo creo que estaba un poquito más suelta, un poquito más relajada, justamente porque digamos que preparar la exposición muy bien antes y preparando la exposición sobre todo para el ambiente en el que la vaya a hacer, pues me ha ayudado. Entonces, pues en ese aspecto, o sea, yo diría que sí he sentido como ese progreso y esa mejora, pero siento que todavía tengo como que, o sea, mejorar más. O sea, llegar como a ese punto en el que uno hace las cosas tan naturalmente que no le da nervios. Que ya no necesita herramientas, ya exacto, no que ya soy no, profesional. Exacto, ya no siente como esa ansiedad, sino que es otra actividad del día. Y algo que rescates como de esas presentaciones que hiciste, que digas, logré esto y me siento orgullosa de lo que hice en la presentación. Por ejemplo, con la última, o sea, con las tareas que tuvimos, por ejemplo, yo me siento como muy contenta porque, por ejemplo, nosotros teníamos como la opción de hacer la presentación allá en el hall de ingeniería con esa actividad o hacer un informe y otras cosas ahí, ¿cierto? Entonces me ayudó mucho como las actividades porque nosotros como que dijimos, no pues, si me tengo que exponer más a estas situaciones, pues hagámosle. Profesora, antes nosotros vamos a participar en la exposición, y nos sacamos pues un 5. No, entonces, no me cabe duda de que te vas a sacar el 5. Entonces ese tipo de cosas como que también lo van como construyendo a uno o más bien motivando a uno para seguir haciéndolas y para sentirse como más seguro. Bueno, se pudo hacer esa exposición allá con gente que sabe el tema, con gente que ha trabajado en cuestiones de ingeniería, se hizo bien, se entendió, entonces... Con respecto a eso, no sé si recuerdas que en una de las sesiones habíamos planteado como que ese miedo que te daba o ese... sí, como el miedo al error o a equivocarte ante personas pues, que conocen mucho del tema, que habíamos mencionado que tomarás eso no como un error que cometiste o algo por lo que te van a juzgar, sino que antes va a ser como aprovechar esa corrección que te hace el profesor o el otro más conocedor. ¿Cómo te fue con esa parte? ¿Sigues con el miedo o logramos salir adelante con todo eso? No, o sea, yo creo que uno sí le sigue dando como un poquito de susto, pero igual pues nosotros en una de las sesiones que habíamos tenido, como que dijimos que había un mantra pues que podíamos como, o que yo podía usar para cuando sintiera como eso y quiera como yo voy a aportar lo que sea la conversación y si de pronto la otra persona sabe más que yo y me puede corregir en algo, pues es bienvenido. Entonces, cada que necesita hacer como una exposición frente a alguien que tiene más conocimiento en algo que yo, pues me repito eso, yo voy a aportar a la conversación lo que yo sé. Eso es espectacular. Y entonces de todas las estrategias como que habíamos revisado, que implementamos, que utilizaste, en las que trabajaste, ¿cuál consideras que es como
las más útiles, las que más te sirvieron, las que más te aportaron? Yo pensaría que la que más me aportó fue el uno exponerse más a situaciones. Porque, o sea, no es solamente el hecho que uno reciba una nota como beneficio, sino también que uno conoce gente que sabe mucho, gente que te puede ayudar a encontrar otras oportunidades. Y la que casi no me ha servido, pero es más por cuestión de tiempo que porque no sea útil, es la de tener un registro como así, como escrito, de un feedback pues que uno mismo se hace, como de, bueno, me fue bien en esta exposición, pero hubiera mejorado tal cosa, o me fue bien en esta exposición, pero omití tales detalles, pues. O sea, la que menos me ha servido como tal es la parte de la escritura, pero por cuestiones de tiempo, más que todo. Pero entonces, ¿crees que, por ejemplo, esa estrategia la podríamos como readaptar o hacerle ajustes como para que te queden más fáciles de trabajar? ¿O consideras que hay alguna de las herramientas que hayamos visto que también se pueda como adaptar mejor porque igual cada vez que vamos logrando tareas, la idea es como subirle el nivel, o sea, hacer algo que podamos mejorar y que logre pues a cumplir tu objetivo? Yo creo que sí. Por ejemplo, si hay algún día en el que uno, digamos, tenga el tiempo, pero no tenga como la energía, porque igual también la energía es un recurso muy valioso. Entonces, digamos que uno de esos días lo que yo podría hacer en lugar de copiar es como hacer un audio que yo pueda escuchar después y con el que me pueda dar como un autofeedback, como a posteriori. Esa podría ser una modificación que yo podría hacer como para la cuestión del tiempo y de la energía. Entonces, podríamos como plantear objetivos o un objetivo que tengas tú como a largo plazo en cuanto a las presentaciones, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a las exposiciones. Sí, pues yo creo que mi objetivo principal es llegar a un punto en el que las exposiciones o el hablar ante un público sea algo muy natural. Muy fluida, muy tranquila. Que sea como lo que hace un profesor o sea como lo que hace esa gente de TED, pues que sea algo muy fluido, que sea algo muy natural, que se sienta muy una actividad más del día. O sea, no como la actividad del día, sino una actividad más del día. Listo. Ese sería mi objetivo principal. Listo, no, pues Dani, aquí revisando, pues ya cumplimos con todo, revisamos las tareas, vimos cuáles se sirvieron, cuáles no tanto, cuáles se pueden reajustar. Y la verdad, pues quisiera como felicitarte por el punto en el que estás. Yo te he dicho pues que tienes una habilidad muy buena de comunicar y debes aprovechar como esa habilidad como para salir al público, para presentar, para hablar. De hecho tienes muy buen feeling, o sea, conectamos mucho y eso pues como que me agrada mucho de las sesiones, porque igual uno también tiene como esa barrera que uno dice como voy a trabajar con una persona nueva, entonces no. Felicitarte pues como por todo, por la dedicación, por las reuniones que hicimos, porque hablamos como amigos, porque aprendí de ti, porque lograste pues aumentar mucho el objetivo que habíamos definido. Como te había dicho, pues como para mí trabajar en este tema también me parecía bastante interesante porque es un tema en el que yo también me vi afectado hace mucho tiempo, entonces como compartirte las herramientas que yo utilicé que me ayudaron a salir como de esa ansiedad, de ese estrés y todo eso, mostrártelas para ver si también te pueden ayudar o si no buscar estrategias entre los dos, aprender de ti como tú de mí, entonces eso me parece pues muy valioso, sí. Bueno, recordarte también que esto es un proceso que hay que seguir trabajando. A lo largo de la carrera vamos a tener muchísimas más presentaciones, muchísimas más exposiciones, entonces va a ser como una actividad muy cotidiana o muy recurrente, entonces hay que seguir fortaleciendo todo esto para hacer, como tú lo dices, hacerlo todo fluido. Como te dije, no, pues me encantó pues trabajar contigo, ver ese crecimiento. Igual sabes que si en algún momento necesitas de mi apoyo, lo vas a tener. Por ahí tenemos un partido de voleibol pendiente. Ay, claramente sí. Lo vamos a hacer. Y no, reunirnos para que me cuentes cómo te ha ido, cómo te sigue yendo, verte en presentaciones en la universidad. Me encantaría estar como presente y yo le ayudé a que estuvieran las exposiciones. Sí. Y no, pues gracias y te deseo sinceramente lo mejor en todas las próximas presentaciones que se vengan, en las exposiciones y todo eso. No, muchas gracias, Esteban, a ti. Ha sido muy valioso este proceso. Gracias.